la bienvenida a esta réplica de nuestro segundo CIPAS de primera matrícula del curso Fundamentos de Economía. En esta oportunidad, el tema que nos lleva a este encuentro son los agregados nacionales, que es la tarea 3 que ustedes están desarrollando. Juan, David, quería preguntarte si tú ya hiciste aportes en el foro de tu actividad. No, tutora. Todavía no. No, Bueno, señora. entonces lo que vamos a ver hoy, Juan David, es como un primer abrebocas de la temática en general, que son los agregados nacionales. Vamos a hablar del PIB, vamos a hablar del IPC. Todo esto lo vamos a hacer a través de videos, ¿sí? Que es lo que trabajamos en los CIPAS de primera matrícula. Yo te proyecto un video, tú estás pendiente del video y luego entre los dos, o si algún otro estudiante se conecta, hacemos un debate, que fue lo que hicimos con tus compañeros hace 8 días, que fue la primera sesión de este CIPAS. Entonces, ustedes están pendientes de los videos y yo, digamos que generamos un debate con preguntas en torno a esas explicaciones que dan ahí. Y al final ya, digamos, después de que expliquemos todos los agregados económicos, hacemos un jueguito para que ustedes verifiquen qué tanta apropiación tuvieron de la temática. La idea acá es que ustedes tengan una primera pincelada de esos conceptos de los agregados económicos. Cuando revises la grabación de la web, que seguramente la dejaré mañana en la tarde, que es en la reunión que están todos tus compañeros, pero lo que yo les decía en el anterior CIPAS es a estos CIPAS de primera matrícula, los que dicen PM, que yo les envío invitación por correo electrónico y que les aparece a ustedes en plataforma también, les sugiero que asistan porque este CIPAS tiene un puntaje. Cada CIPAS tiene un puntaje. Estos puntos les sirven a ustedes por si en alguna de las actividades no les fue tan bien, ¿sí? Entonces la idea es que asistan a estos 3 encuentros. Esta es la réplica, es decir, se repite la clase que dimos hace 8 días con tus compañeros. Por eso a tus compañeras que estaban, les dije que se salieran porque era lo mismo y que ellas asistieran a la web. Tú, como no pudiste estar, sí te sugiero que estés acá porque esos 50 puntos te van a servir. Si de pronto no pudiste presentar alguna actividad, te sirven, o si en alguna actividad te fue regular, te sirve. A estos CIPAS de primera matrícula nos queda un encuentro con la siguiente actividad. Les sugiero que asistan. ¿Listo, Juan David? Sí, tutora. Entonces voy a compartir mi pantalla. Cuando la veas, por favor me dices, ya veo tu pantalla. Y vamos a empezar a hacer la explicación de esta temática. Esta temática es, digamos que lo más complejo para ustedes va a ser abordar el tema del ensayo. La idea es que yo les voy dejando a ustedes una serie de videos y de herramientas a través del foro para que lo puedan ir desarrollando. Muchos de tus compañeros ya iniciaron con el desarrollo de este ensayo. La mayoría fallan mucho en tema de citación. Entonces, hoy les dejé en foros un material de cómo redactar un ensayo, de cuáles son los pasos del ensayo y como en lo que están fallación. Aspiro mañana a grabarles, o esta noche si alcanzo, grabarles un video sobre cómo se cita desde Word, para que ustedes puedan utilizar esas herramientas de Word. Pero espérate porque me quedó mal compartir. ¿Ya ves mi pantalla? Sí, señora. Me quedó mal compartir. Voy a dejar de compartir porque necesito que se vea. Este es el trabajo de una compañera. Necesito que escuches, si no lo compartí con audio. Y entonces, lo que te venía diciendo, Juan David, lo que más se les ha dificultado a tus compañeros es la citación en el ensayo. Este primer ejercicio de ensayo para ustedes sé que es muy complejo, pero nos toca empezar ya desde primer semestre o desde los primeros semestres a abordar este tema. Entonces, hoy les dejé un primer avance
Hoy les grabaré en la noche un video que les compartiré mañana. Ya con la explicación que les dé hoy el director y mis compañeros en torno a la temática en la web, a ustedes les va a facilitar más el, el desarrollo de la actividad. Ahora sí. Ahora sí ves mi pantalla. Sí, tutora. Listo. Entonces, Juan David, como te venía comentando, agregados nacionales es nuestra temática que abordaremos en esta unidad que ustedes están trabajando en la tarea 3. Esta actividad ustedes deben entregarla el día 16 de junio. Estamos, mejor dicho, a 12 días de entregar. No es tan tarde, estamos apenas. La idea es que ustedes ya hayan adelantado otros cursos para que lo hagan con tranquilidad. Otra cosa que te iba a decir, Juan David, el sábado a las 9 de la mañana se va a desarrollar otras IPAs, ¿sí? En esas IPAs sí va a ser que no tiene puntos como esta, sí me voy a centrar en la actividad como tal. Entonces, en esa sí vamos a decir, listo, chicos. El primer punto que es el ensayo, ¿cómo van? ¿Qué están haciendo? ¿Qué les ha quedado mal? ¿Quiénes han enviado aportes? En el siguiente punto, que es las gráficas, entonces yo tengo unas plantillas, yo les voy a explicar más o menos con otros datos cómo graficar eso que les están pidiendo y cómo hacer en análisis. En esas IPAs, eso vamos a hacer, que es concentrarnos en la actividad. En esta, lo que quiero es que tú interpretes un poco mejor el tema. ¿Qué es eso de los agregados económicos? ¿Qué es eso del IPC? Que lo relaciones con cosas básicas que tú estás viendo, que ves todos los días, pero que ustedes creen que no hace parte de los agregados económicos o de esta temática que estamos viendo. ¿Listo, Juan David? Entonces, no se te olvide que para el 16 estamos a 12 días de entregar esta actividad. Y la idea es que ustedes a partir de mañana ya empiecen a bombardear ese foro y yo les voy respondiendo. La semana pasada se me acumularon muchísimos mensajes, le decía a tus compañeros en el foro, porque estábamos en un encuentro de líderes unadistas y todos los SEAT a nivel nacional estábamos concentrados desde las 8 de la mañana hasta casi más de las 6 de la tarde desarrollando actividades con el señor rector. Entonces, muy poco pude ingresar a los foros. Ingresé para compartirles la invitación de la web básicamente y por eso los mensajitos me quedaron ahí pendientes, pero ya esta semana estoy súper juiciosa con eso. Entonces, vamos a revisar un poco la guía de actividades para revisar qué es lo que ustedes tienen que hacer. En esta guía ustedes tienen, digamos que, varios punticos que desarrollar. El primer punto, que es el más complejo y que yo dejé en el foro un videito diciéndoles que por favor me dijeran cuál actividad querían que hiciera primero, si el video del ensayo o el video de los agregados. La mayoría respondió que el ensayo. Esta primera parte es un ensayo que ustedes deben, digamos, enfocar básicamente en estas lecturas que les dejamos acá. Ustedes tienen un anexo, ¿cierto? Ahí en el foro tú puedes ver que hay un anexo 2, 3 y 4. ¿Sí? Creo que el anexo 2 es donde hay una lectura enfocada en torno a la intervención del Estado, ¿sí? Aparte de ese anexo, debes revisar en estos dos libros que está aquí esa misma temática. ¿Por qué te lo digo? Porque ya hubo un estudiante que hizo su ensayo y solo se basó en el anexo, ¿sí? Entonces, que tú logres escribir teniendo solo una referencia no es bueno. Sí, la idea es que por lo menos mínimo ustedes tengan 5, para este ensayo, 5 referencias. Sí, es lo que te aconsejo. Entonces, ahí están los libros, ustedes pueden revisar y aparte de eso está el anexo. Tú también puedes revisar otras referencias, puedes, digamos que basarte en noticias, lo que tú quieras. Si vas a citar algo de YouTube,
si algún video, lo que yo les decía a tus compañeros en el anterior encuentro, que un compañero tuyo me preguntó si se podía citar un video de YouTube. Yo le decía, si es un video, es una conferencia importante, magistral, sí se puede citar. Pero si es un videito de estos que yo te voy a mostrar ahorita, no, digamos que no es muy académico, porque es una parte muy lúdica, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros acudimos a estos métodos para que ustedes capten mejor el conocimiento. Pero entonces no recurran a esos videos para citarlos en un ensayo. Solo cuando sea una conferencia así, por ejemplo, que el presidente Petro haya estado en la ONU y haya hablado de algún agregado económico en Colombia, eso sí nos sirve. De lo contrario, no. ¿Listo? Entonces, te recuerdo que las actividades de este curso son todas individuales. Todas son individuales. Entonces, acá, la primera parte que es el ensayo, la segunda parte que son las gráficas de indicadores del índice de precios al consumidor o IPC. Ustedes tienen que hacer unos ejercicios, tienen que hacer unas gráficas y tienen que hacer ustedes un análisis de esas cifras. En la segunda parte ya ustedes tienen que realizar algo muy parecido, pero con otro agregado que es el PIB. ¿Sí? Entonces acá, en este encuentro, a ti te va a quedar claro qué es el IPC, qué es el PIB, qué son los agregados. Y digamos, cuando hagamos el debate te va a quedar un poco más claro cómo lo vivimos nosotros de manera cotidiana en nuestra vida diaria. ¿Listo? Entonces, Juan David, vamos a revisar este primer videito, que es el papel del Estado en la economía. Recuerda que tú presentaste la anterior actividad, Juan David. Sí, señora. Bueno, entonces te pregunto, ¿recuerdas tú en esa actividad si había algo muy parecido a este titulito del papel del Estado en la economía? Si en algún momento tú revisaste ese tema. Sí, creo que un punto de la actividad decía que por qué el Estado no intervenía en la economía, creo que era algo así. Sí, muy bien, en los principios, ¿cierto? La Sí, primera señora. parte que eran los principios económicos que decían que por qué el Estado debería intervenir, que sí es cierto eso de que cuando el Estado interviene, pues se mejora la economía. Entonces aquí, en este video, vamos a ver si te quedó bien o no te quedó bien. Y digamos que aquí vas a ver claramente los ejemplos que ustedes deberían dar en ese principio. ¿Sí? Entonces vamos a revisar este video, ponle mucho cuidado, Juan David, porque cuando termine vamos a hablar los dos un momentico al respecto de la información que nos brinda el video. Entonces, la idea es que estés atento y ya ahorita haces todas las preguntas que quieras y yo te hago todas las preguntas que pueda. En este vídeo vamos a hablar del papel del Estado en la economía. Como vimos en vídeos anteriores, el Estado debe intervenir en la economía para corregir los fallos del mercado. Y por lo tanto, las funciones que tiene que cumplir son, en primer lugar, ha de proveer bienes y servicios que el mercado no los provee porque no son rentables o los provee de forma insuficiente. Bienes y servicios como la sanidad, la educación, la seguridad o distintas infraestructuras. En segundo lugar, tiene un papel regulador, es decir, ha de establecer unas leyes y unas normativas claras que permitan el buen funcionamiento de la economía. Normas como, por ejemplo, establecer unos derechos de la propiedad bien delimitados o una ley de defensa de la competencia o distintos tipos de leyes que, entre otras, pueden ser legislaciones laborales, sectoriales o medioambientales. En tercer lugar, tiene que tener un papel redistribuidor de la renta y la riqueza. Es decir, que a través de impuestos progresivos, es decir, que pagan más los que más tienen, se debe conseguir una mayor equidad y justicia social. Por ejemplo, a través de transferencias hacia aquellos estratos de la sociedad
que menos riqueza y renta tienen. En cuarto lugar, tiene un papel estabilizador, es decir, que debe intentar suavizar las fluctuaciones de los ciclos económicos para paliar los efectos negativos de estos ciclos, como puede ser en épocas de recesión la generación de desempleo o en épocas de expansión y auge se debe controlar la inflación. A este tipo de políticas estabilizadoras también se les llama coyunturales, porque pretenden actuar en el corto plazo y se toman unas medidas u otras dependiendo de la coyuntura económica. Este tipo de políticas pueden ser políticas fiscales que actuarán sobre los ingresos y gastos públicos, o políticas monetarias que controlarán el dinero que hay en circulación, o políticas exteriores que controlarán el tipo de cambio, las importaciones y ayudarán a las exportaciones, o políticas de rentas y de precios, es decir, estableciendo o bien unas rentas mínimas y máximas o unos precios mínimos o máximos. Y por último, el Estado debe intentar favorecer el crecimiento a largo plazo, realizando una serie de políticas estructurales, como pueden ser las políticas sectoriales o territoriales que pretenden ayudar o modernizar a un determinado sector o a un determinado territorio. Ejemplos de este tipo de políticas pueden ser la inversión en capital humano o la inversión en investigación, desarrollo e innovación o la inversión en infraestructuras o también a través de reformas básicas, como puede ser una reforma educativa o reformas en la regulación de la competencia o en las condiciones laborales o, por ejemplo, en el sistema de pensiones. Para acabar, vamos a resumir brevemente el papel del Estado en la economía. El Estado debe proveer bienes y servicios que o bien no son rentables o bien no se proveen de forma suficiente por el sector privado. Debe establecer normas que favorezcan el buen funcionamiento de la economía. Además, debe redistribuir la renta de los que más tienen hacia los que menos tienen. Además, deben de tomar medidas de política económica coyunturales y estructurales que genere un crecimiento económico sostenible con empleo y riqueza y controlando la inflación. Listo, Juan David. Entonces, vamos a generar un debate entre los dos. Cuéntame de esas, ¿Qué digamos, es la economía? maneras de intervención del Muchas Estado. veces se asocia la economía Empecemos solo por con... de esas maneras de Eh, intervención estatal. ¿Tú cómo las analizas en tu entorno colombiano? Si recuerdas, ¿cuáles recuerdas eh, ahí del video? sí, pues no sé, un ejemplo podría ser con los estudiantes que estudian con matrícula cero, o sea, el Estado le está dando como un bien o servicio que no pueden proveer ellos como para, o sea, como para que toda la población tenga acceso a la educación, también como dando acceso a la salud gratis. Sí, entonces digamos que ahí, en lo que tú estás diciendo, una manera de intervención del Estado es como el tema de la redistribución del ingreso, ¿cierto? Que es lo que tú estás explicando. En el sistema colombiano y digamos a nivel general, a nivel mundial, el sistema económico capitalista ha permitido que haya gente muy rica y gente muy pobre. Entonces, los estados que están en este momento con ese régimen o con ese modo de producción deben redistribuir esa renta, eso que se genera para que se eviten estas, digamos, esos desbalances o esos desequilibrios. Entonces, una de las maneras que el Estado lo hace es lo que tú estás diciendo, que es a través de impuestos. Entonces, coger ese dinero y poderle proveer a la gente de escasos recursos
digamos, servicios como la educación. Entonces, lo que tú estás diciendo es una manera de intervención. Esa manera de intervención que la hacen a través de la política fiscal progresiva, que alguno de tus compañeros explicó en el ensayo, es generar estas transferencias monetarias, ¿sí? Digamos que a la población que cumpla con algunos requisitos. Por ejemplo, ¿tú sabes qué requisitos deben tener? ¿Tú eres beneficiario de matrícula cero de política de gratuidad? No, señora. Bueno, entonces te cuento. Para ser beneficiario de este tipo de políticas que tiene el Estado, deben cumplir con unas condiciones. ¿Sí? Entonces, para ser beneficiario de políticas de gratuidad, debe estar en un nivel de SISBEN específico, debe no tener un título profesional. Anterior al gobierno del presidente Petro, les limitaba en la edad, ¿sí? Decían de jóvenes entre 18 y 28 años, más no. Digamos que esos eran y que hayan, pues obviamente que sean bachilleres, hayan presentado el ICFES, ¿sí? Entonces esas son las condiciones que les ponen para recibir esa transferencia del Estado. Por eso se llaman transferencias condicionadas. ¿Sí? Entonces estudiantes que no cumplieran con esas condiciones no se podían presentar o eran rechazados. Una vez llega el gobierno del presidente Petro, ¿qué hace? El presidente Petro abre o amplía o quita esa condición de la edad. Entonces dice cualquier colombiano después de los 18 años que tenga un título de bachiller, pero que no tenga título profesional, se puede postular a política de gratuidad si cumple con las condiciones del SISBEN. ¿Ves? Entonces digamos que esta es otra manera de intervención, es una manera de intervención del Estado, que es el tema de la redistribución del ingreso. En temas cuando hacían, bueno, el tema de crecimiento a largo plazo, que hablaba de reformas, el video, ¿tú recuerdas algo acá en Colombia que se haya dado popularmente, que hayan hablado de alguna reforma que estén pensando en el Estado? No, la verdad es que no, tutora. ¿No escuchaste nada de la reforma a la salud en noticias? No, señora. Bueno, te recomiendo ver No. noticias. Te recomiendo mucho ver noticias porque las noticias, el 80% de las noticias tienen que ver con economía. ¿Sí? Entonces, fíjate que acá en Colombia hubo un revuelo terrible hace poco, digamos que en estos primeros meses del año, hasta hace como 15, 20 días. No sé si tú recuerdas que estaban cerrando EPS, que las estaban interviniendo, que, digamos, no podíamos asistir a las citas porque ya nuestra EPS estaba intervenida y no nos estaban dando servicio. Entonces, aquí el gobierno colombiano, el Estado colombiano, a través del presidente de la República, hace una intervención a la salud. ¿Sí? Él detecta que estas EPS son un negocio de familias ricas, que es lo que él explica de las familias poderosas en Colombia, hace una intervención y se da cuenta que pues, es un dinero que le está quedando a las familias más poderosas del país y empieza pues a cerrarlas, ¿no? Y a decir usted, digamos que le hace todo él vigila contundentemente cada una de las EPS y les va diciendo que tienen, digamos, muchas incoherencias encuentra él y empieza a cerrarlas. Entonces ahí hay una reforma a la salud. ¿Sí? Entonces estas EPS él dice no, no las necesitamos, el país no las necesita, entonces ya la gente por eso salió a marchar. No sé si te acuerdas de las marchas que hubo el 1 de mayo. También una reforma a las pensiones que se está revisando. El tema de la reforma de los fondos de pensiones, de los que están en fondos públicos, los que están en fondos privados, el tema de la edad de pensión en Colombia, las mujeres, cuál es la edad para pensionarse, los hombres, cuál es la edad. Sí, y digamos, si se garantiza que los que estamos aportando a los fondos privados, cuando cumplamos la edad, nos vayan a entregar la plata. Digamos que esas son dos circunstancias que se están dando en el Estado colombiano en tema de reformas. También se viene y han estado hablando de una reforma a la educación. ¿Sí? Y eso tiene que ver con una manera de intervención del Estado para, digamos, mantener el crecimiento a largo plazo. Del videito, ¿algo recuerdas más del tema de intervención estatal? Sí, la redistribución de la riqueza, Ujú. que ¿Y qué? los que ganan más, o sea, tienen que pagar más impuestos para
con esos impuestos darle como servicios o productos o bienes a las personas que ganan menos. ¿Y tú crees que en Colombia sí se aplica así? Yo creo que en parte sí, en parte no. En parte sí, ¿por qué? Y en parte no, ¿por qué? Porque a veces dan como subsidios y eso que muchas personas, o sea, le dan los subsidios a muchas personas que no lo necesitan y dejan a las personas que de verdad lo necesitan por fuera. Tienes razón. Entonces, fíjate que ahí, en ese tema de transferencias condicionadas, que es lo mismo que estamos hablando nosotros ahorita, el Estado como que, o muchos gobiernos más allá del Estado, los gobiernos como que no tenían esa vigilancia crucial y dejaban pasar mucha gente. Entonces, digamos, podía ser una persona como tú, tutora, que tiene la profesión, que tiene posgrados, que tiene un salario, que no está en Sisbén nivel de extrema pobreza. Pero fíjate que hay tanta manipulación en estas entidades estatales que personas con mi perfil lograban tener un Sisbén de extrema pobreza. Solo por tener ese nivel de extrema pobreza, yo ya cumplía uno de los mayores requisitos para acceder a, a esas transferencias como familias en acción, a esa transferencia condicionada. Entonces el Estado no revisaba nada más y yo resultaba recibiendo lo que tú dices, gente que no necesita, como yo, recibiendo subsidios. Y ha pasado, y digamos que eso es lo que está revisando este gobierno en temas de políticas sociales, que también se está dando con prosperidad social, que están revisando qué es lo que está pasando allá, sí, qué es lo que está pasando en prosperidad social, porque están evidenciando que no se están cumpliendo las condiciones para estas transferencias y le están entregando el, el, el subsidio a gente que no lo necesita. ¿Sí? Entonces, digamos que esa apreciación que hiciste es acorde a lo que estábamos hablando en temas de transferencias condicionadas. ¿Sí? Entonces, es una manera en cómo el Estado interviene y la idea es que ustedes logren vincular todo eso que ven acá con su qué hacer, ¿sí? Y digamos que más allá de ir al Estado o al gobierno, ustedes pueden verlo en sus municipios. ¿Tú de qué municipio eres? De ¿Guara? Tunja, ¿De Tunja? ¿Estás en de Tunja? Tunja. Te noté un acento raro. Es que yo soy de Puertocarreño y Chá, pero pues mi familia es de acá de Boyacá. De razón. Dije, bueno, es como de Cubara, es que los de Cubara son los que tienen un acento diferente al de nosotros por este lado. Entonces pensé que eras de allá. Entonces, por ejemplo, en Tunja, no sé, ¿tú cómo viste ese cambio de alcalde? Si lo notaste, ese tema de gobiernos que ha hecho el alcalde en estos días, en estos meses que le ha tocado gobernar en temas de intervención, ¿qué cambios ha hecho que ha generado choques en la comunidad, en tu ciudad? Tutora, pues lo que le dijera es mentira porque, o sea, yo en este momento estoy en Tunja, pero yo normalmente vivo en Bucaramanga con mi familia. Por eso fue que Yo estoy, te sí, noté el es que acento yo, santanderiano. es que o sea, mi familia por parte de papá es de acá de Boyacá Ujú. y mi familia por parte de mamá vive en Santander, entonces yo estoy acá en este momento con mi papá. Vale, bueno, entonces tu Entonces, papá te puede contar ese tema del alcalde allá, eso fue una locura total porque es un alcalde extranjero, digamos que ha hecho varios cambios, esperemos a ver cómo le va a ese alcalde con estos cambios que está generando. Pero entonces digamos que esa es la idea. Te sugiero, digamos que estés un poco más pendiente de los temas nacionales, ¿sí? Que por cultura general nosotros lo sabemos. Y digamos que en las noticias es fácil revisar estos temas. Vamos a ir ahorita con otro video, Juan David, que es el video del PIB. Sí, este es otro agregado económico que ustedes van a trabajar en temas van a revisar ustedes ahí unas gráficas, tienen que hacer ustedes y tienen que hacer un análisis de datos. ¿Sí? La idea es que ustedes decidan qué tipo de gráfica van a manejar.
Y... Ay, espera, esto se me fue. La idea es que ustedes decidan qué tipo de gráfica van a manejar y hagan el análisis de los datos de manera efectiva. Por acá no me abre el link. Queremos a ver acá, si me abre 3 veces. Este agregado hace referencia, pues digamos, al tema de producción económico, ¿sí? De cómo se da o cómo se mide la producción de un país. En temas de producción, ¿recuerdas tú en la anterior actividad si había un punto parecidito? ¿Me repite la pregunta, tutora? Qué pena. En temas de producción, digamos que la cantidad de productos, valga la redundancia, que produce un país, ¿había algo parecido a eso en la anterior actividad? Pues lo único que recuerdo es que sé que como lo que produce un país se mide es por el PIB, que es el Ujú, Producto Interno Bruto, ujú. y de la actividad anterior, no, tutora. Fíjate que en la anterior actividad también había en una de las partes de los principios económicos, les preguntaban ¿por qué se dice que si un país tiene más productividad, mejora las condiciones o los niveles de vida de sus habitantes? No sé si recuerdas esa parte. Sí, tutora, Ajá. ya recordé, sí, señora. Entonces acá tú vas a revisar por qué se da eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que entre más productivo sea un país, nos beneficia a nosotros como habitantes de ese país. ¿Qué pasa cuando un país produce mucho? ¿Cuáles son esas variables económicas que digamos, se modifican a beneficio de los habitantes? En este caso creo que les van a hablar de el empleo, pero espérate porque no me abre este link. No me quiso abrir. Entonces la idea es que ustedes acá revisen esa temática del PIB, de cómo la producción de un país mejora la calidad de vida de los habitantes. Vamos a ver acá qué pasó. Entonces acá vamos a hacer lo mismo, vamos a ponerle cuidado al videíto, generamos un debate pequeñito y digamos que la idea es traerlo nuevamente a nuestra realidad económica del país y ya digamos que hacemos el debate y pasamos al siguiente tema que ya creo que es el IPC, el siguiente. En la clase de hoy vamos a ver las diferencias entre crecimiento económico y desarrollo económico. Es importante entender que son dos conceptos diferentes. Lo digo porque en muchas ocasiones los alumnos se confunden. La clave es que el crecimiento es una parte del desarrollo. Es decir, que para que haya desarrollo económico es necesario que haya crecimiento económico, pero aparte son necesarios otros factores diferentes. Bueno, pues vamos a empezar con el crecimiento económico para que veas más claro las diferencias. El crecimiento económico, ya lo vimos en clases anteriores, se define como el aumento del valor de la producción de un país, y normalmente el indicador que suele usarse es el PIB per cápita. Pues dijimos que este crecimiento del PIB era muy importante porque era una medida de la riqueza del país. Al haber más producción, aumentan las rentas y por lo tanto las personas pueden aumentar su calidad de vida. Además, dijimos que si sube el PIB, el desempleo suele bajar, ya que las empresas, para poder producir más,
necesitarán contratar a más trabajadores. Por ese motivo, hay mucha gente que considera que este PIB per cápita es un buen indicador de la calidad de vida de un país. Recordemos que el PIB per cápita nos mide el PIB por habitante, es decir, habrá que dividir el PIB total del país entre el número de habitantes. Y aquí te dejo una lista de muchísimos países donde puedes ver su PIB per cápita y tú valores si de verdad crees que hay una relación entre PIB per cápita y calidad de vida. Y aunque es cierto que el PIB sí que puede influir en la calidad de vida, no es todo, porque ya vimos también que el PIB tenía una serie de limitaciones, como por ejemplo que no tenía en cuenta el tiempo de ocio, es decir, no tiene en cuenta si las personas tienen más tiempo libre o menos tiempo libre. Tampoco tiene en cuenta la economía sumergida, es decir, aquellas actividades que se realizaban fuera del mercado y que el PIB no contabilizaba. Tampoco cuidaba la producción del hogar, como por ejemplo la limpieza de tu casa o el cuidado de niños, que son muy valiosos para la economía. Otra cosa es que lo que sí contaba en ocasiones eran bienes que eran perjudiciales para la economía, es decir, el PIB tiene en cuenta pues algunas fábricas que producen mucho, pero también están contaminando, y eso en verdad, en lugar de sumar la calidad de vida, la resta. Tampoco tiene en cuenta la calidad de los bienes producidos, simplemente cuenta el valor, pero el valor, es decir, el precio de algo, no siempre es equivalente a la calidad o lo que nos puede dar a nosotros de calidad de vida. Tampoco tiene en cuenta la distribución de la renta, es decir, que dentro de esa media puede haber gente que gane mucho dinero y otros muchos que ganen muy poquito dinero, con lo cual puede ser que en el país no haya tanta calidad de vida. Y por último, pues en ocasiones el PIB puede aumentar por una gran inflación, un gran aumento de los precios. Es decir, que ese crecimiento económico, ese crecimiento del PIB per cápita no lo es todo. No lo es todo para la calidad de vida, sino que hay que tener en cuenta otra serie de factores. Y eso es lo que nos permite llegar a nuestro concepto, que es el de desarrollo. Bueno, dentro de este concepto de desarrollo, fíjate que también vamos a diferenciar diferentes matices. Vamos a hablar de desarrollo económico, vamos a hablar de desarrollo humano y de desarrollo sostenible. Empezamos con este desarrollo económico. El desarrollo económico implica, en primer lugar, que aparte de haber crecimiento económico, es decir, aparte de que aumente el valor de la producción, tiene que haber una mejora en general de las condiciones económicas, políticas, sociales, en general todo aquello que aumente la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, que no solo sería tener en cuenta aspectos cuantitativos, como por ejemplo ese crecimiento de la producción que tenemos aquí, sino también aspectos cualitativos que a veces son más difíciles de medir, como puede ser, por ejemplo, pues ese aumento de la calidad de vida, la protección del medio ambiente o la mejora de la sanidad. El siguiente concepto importante es el de desarrollo humano. Se entiende que en un país hay desarrollo humano cuando sus ciudadanos tienen la capacidad de desarrollar el máximo de su potencial. Para medirlo, uno de los mejores indicadores es el IDH, es decir, el índice del desarrollo humano, que tiene en cuenta el nivel de riqueza de las personas, su salud y su educación. Pues para medir la riqueza de los ciudadanos se mide el PIB per cápita, que lo acabamos de ver. Para medir la salud se utiliza la esperanza de vida al nacer y para medir la educación, los años que se pasan dentro del sistema educativo. Y aunque el IDH es un buen indicador, no está exento de problemas, porque no tiene en cuenta si en el país se están respetando algunos derechos básicos, si hay un empleo de calidad o si en el país se está contaminando o no contaminando. Y el último concepto que vamos a ver de desarrollo es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es aquel que va a permitir a las personas satisfacer sus necesidades presentes sin comprometer que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Porque de nada sirve que hoy en día podamos tener un gran desarrollo que aumente mucho las necesidades que podamos satisfacer y mejoremos mucho nuestra calidad de vida si esto es a costa de estar acabando con los principales recursos del planeta. Porque obviamente si acabamos con, por ejemplo, toda la madera del planeta o muchísimas especies animales y contaminamos, eso va a hacer que en el futuro las generaciones no puedan satisfacer sus propias necesidades. Porque está claro que no parece justo que nosotros nos aprovechemos de todo lo que hay en el planeta, lo explotemos para vivir mucho mejor, pero esto sea a costa de que en el futuro los que vendrán después tengan que vivir mucho peor que nosotros.
En definitiva, que este desarrollo sostenible debe cubrir 3 ámbitos. El económico, para que todo el mundo gane el suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas. El social, para que se respeten todos los derechos humanos. Y el medioambiental, para que podamos seguir disfrutando de todo lo que nos ofrece el planeta. Pues este desarrollo sostenible es tan importante que 193 países miembros de la ONU firmaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2015-2030. Estos objetivos, como puedes comprobar, son 17 y algunos de ellos son acabar con la pobreza extrema, garantizar una educación de calidad, conseguir igualdad de hombres y mujeres, luchar contra el cambio climático, etc. Algo de lo que hablaremos en los próximos vídeos. Y con esto acabamos el vídeo de hoy. Yo lo que quiero es que te haya quedado claro la diferencia entre crecimiento y desarrollo y que aprendas estos matices entre desarrollo económico, desarrollo humano y desarrollo sostenible. Lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Listo, Juan David. Entonces, cuéntame qué quedó de este pequeño recorrido que nos hizo acá el amigo. Sí, tutora, que pues entendí lo de la actividad pasada, recordé, y era que usted decía que el nivel de vida de un país depende de la capacidad de producir bienes y servicios, porque las empresas para producir más, entonces Sí, al generan más producir. empleos, pero también a la vez, o sea, cuando producen más también le restan a la calidad de vida porque están contaminando. Entonces eso en vez de mejorar la calidad de vida le resta. Sí, perfecto. Entonces, fíjate que acá él nos hablaba de dos conceptos de crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Entonces, todo el tema de crecimiento que estaba relacionado con el tema de producción, ¿sí? De cuánto produce un país, de qué tan rico es este país. Y el tema de desarrollo, que él lo dividía como en tres, ¿sí? Desarrollo económico, desarrollo humano y desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces, de lo que más amplió él fue el tema de desarrollo sostenible y desarrollo humano, ¿sí? Las variables que tienen en cuenta estos tipos de desarrollo. Entonces, en desarrollo humano tenían en cuenta, digamos, dos variables cruciales que son la calidad de vida y el nivel educativo, ¿sí? Cuando hablamos nosotros y nos devolvemos al tema de producción, ¿tú crees que Colombia es un país competitivo en temas productivos? ¿Qué es lo que más produce Colombia? No, tutora, creo que lo que más produce Colombia en la economía es el petróleo, si no Digamos estoy que es mal. el recurso más importante, seguramente el que más dinero nos deja, pero en general, a nivel general, ¿qué es lo que más producimos nosotros? Tecnología, materias primas, ¿qué es lo que más produce Colombia? Materias primas, Ujú. es lo que más produce o sea, materias primas y los exportamos y luego llegan otra vez y por eso es que acá es más caro. No, Exactamente. porque no somos como capaces o no tenemos, o sea, o todavía no estamos como en la capacidad de transformar la materia prima. Ujú. Sí, entonces fíjate eso que nos pasa, o sea, curiosamente nosotros somos un país productor de materias primas, que lo que tú dices está bien, y es que esa materia prima se la llevan, la transforman y vuelven y nos traen el producto terminado y pues nos sale mucho más costoso. Entonces, digamos que Colombia o muchos gobiernos que han pasado como que se han centrado un poco más en lo que tú estás diciendo de poder convertir esa materia prima, de podernos industrializar, y se nos ha olvidado un poco las ventajas competitivas que tenemos nosotros o las ventajas comparativas. Una de las ventajas que nosotros tenemos es los pisos térmicos o los climas. ¿Sí? Acá en Colombia, ¿tú sabes cuál es la ventaja de que tengamos tantos climas? Creo que podemos cultivar muchos alimentos, pero Ujú. a la vez el campo está como muy descuidado. Sí, está descuidado porque la gente se quiere ir, ¿cierto?
Sí, Está descuidado porque los que cultivan son los abuelos. Los jóvenes no quieren permanecer en el campo. porque ¿Qué el será? trabajo es muy duro y es muy mal remunerado. Exactamente. Entonces, eso es lo que ellos están viendo. Entonces, en la clase anterior, tus compañeros que están en otros municipios de Boyacá, que se dedica, que su familia se dedica a esta producción agrícola, decían, profe, es muy difícil porque tenemos que los insumos, digamos, lo que ellos le aplican a sus cultivos están muy costosos. Entonces, eso nos encarece el producto a nosotros y no nos lleva a ser competitivos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros ganamos no nos da para la cantidad de trabajo que tienen acá los empleados, ¿sí? Entonces, los jóvenes están dejando a un lado el campo porque no les genera, eh, digamos, ese sustento económico que ellos quisieran. Entonces, ellos prefieren irse para la capital y trabajar en otra cosa, que les genere un salario, digamos, estable, que seguir en el campo. Entonces, si nosotros permitimos que el campo quede sin quien lo trabaje, pues nos vamos a ver fregadísimos porque es que nosotros somos un país productor de materias primas, nosotros no somos un país industrializado, acá no hay muchas fábricas, acá no, digamos que no somos eh, famosos o fuertes en temas tecnológicos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que, y el gobierno tiene que centrarse en cómo generar crecimiento económico a través o a partir de esos bienes primarios, ¿sí? O de esa producción primaria que tenemos en Colombia. Otro término que él utilizó ahí, que era el desarrollo humano, digamos que hacía referencia a la calidad de vida de los habitantes del país. ¿Crees tú que los colombianos tenemos una buena calidad de vida? No, ¿Por qué? por- porque digamos una persona que vive sola y solo gana el salario mínimo, muchas veces se limita como de muchas cosas. Por ejemplo, si paga el arriendo, no puede comprarse un par de tenis Ujú. o a veces ni siquiera les alcanza como para comer ni para sus necesidades básicas. Exacto, exacto, Juan David. Entonces, fíjate que ese fue el ejemplo que yo les di a tus compañeros en la clase, en el encuentro anterior. El nivel de vida de los colombianos no podemos decir que es bueno porque los ingresos de los colombianos son muy bajos. ¿Sí? Entonces, el salario mínimo es muy bajo referente al precio de los productos. ¿Sí? A ti digamos que a todos los colombianos nos suben el salario mínimo cada año, pero ligado a eso está la inflación. ¿Sí? Entonces, generalmente no se ve ese aumento, porque el índice general de precios de los productos de la canasta familiar también aumenta y aumenta más de lo que nos aumenta el ingreso. Entonces, lo que tú dices, un colombiano de a pie que viva solo, pues la plata no le alcanza para ahorrar, escasamente pagará el arriendo, pues vivirá, pagará el transporte, pero ya, o sea, no puede pensar en viajar, no puede pensar en ahorrar, no puede pensar en comprar vivienda porque no le alcanzan los ingresos. Entonces, el nivel de vida de los colombianos, de la mayoría, el 80% de los colombianos, es un nivel de vida estrato medio, ¿sí? Que, digamos, no tienen la capacidad de ahorro, ¿sí? De formar capital. Mientras que un 20, un 10% de los colombianos, pues, tienen mucho dinero y digamos, acumulado mucha riqueza y son los dueños de los medios de producción, de las empresas, de los canales de televisión, de los bancos. Ese fenómeno se ve en el sistema capitalista y pues en el Estado colombiano. En temas de desarrollo sostenible, si recuerdas, hablaban de esa palabra de sostenibilidad, de cómo yo desde hoy le aseguro a los hijos de mis hijos que van a gozar de estos bienes naturales en la misma proporción que yo estoy gozando. ¿Tú crees que nosotros los colombianos estamos garantizando la sostenibilidad del planeta? Yo creo que no, tutora. ¿Por qué? Pues no sé si sería un buen ejemplo, pero
ahorita lo que está pasando con las sequías, o también se debe mucho a la contaminación a la contaminación de las empresas. Entonces yo creo que por ese lado no, Sí, tienes razón. por el Entonces, cambio climático. exactamente. Entonces, fíjate que una de las variables también que caracterizan al Estado colombiano en temas de producción es que a pesar de ser productores de materias primas, nosotros también tenemos de lo que tú hablabas del petróleo, ¿sí? Entonces, no solo el petróleo, sino el carbón, el oro y la esmeralda, ¿sí? Entonces, somos una economía extractiva, nosotros extraemos los recursos naturales. Entonces, fíjate que cuando hay una extracción de recursos naturales, pues, ¿qué sostenibilidad estamos garantizando nosotros? ¿Sí? Uno de los anteriores presidentes en su plan de desarrollo configuró la extracción de recursos naturales como un motor de desarrollo económico. Entonces se llamaba la locomotora minera, la llamaba él. Entonces impulsó la extracción de recursos naturales como el petróleo, el carbón, la esmeralda y el oro, ¿sí? Para, digamos, garantizar el desarrollo económico del país. Pero fíjate que más allá de la extracción, o sea, todo a su alrededor genera contaminación. Entonces, esta extracción de oro, no sé si tú sepas cómo se hace esta extracción de oro, pero utilizan mercurio para hacer esta extracción. Pues se ven contaminadas las fuentes hídricas, se ve contaminado el medio ambiente. De hecho, creo que hay un municipio del Tolima donde muchos de sus habitantes desarrollaron cáncer porque en el ambiente está el mercurio, o sea, están, digamos que todos esos elementos que utilizan para la extracción de oro están enfermando a sus habitantes. Yo vivo cerca acá, en Boyacá, a una región donde se extrae esmeralda, ¿sí? Digamos que aquí en esta zona sean las mejores esmeraldas del mundo, que es en Muso, Boyacá. Y si tú pudieras venir a visitar, te vas a dar cuenta que alrededor de esas minas de esmeralda, la gente vive en una pobreza absoluta. Entonces, la riqueza de estos recursos naturales no se ve reflejada o no se invierte en sus comunidades, ¿sí? Esos son recursos naturales que valen muchísimo a la hora de exportar. O sea, el gramo de oro es costosísimo, la esmeralda es muy costosa, ¿sí? Pero digamos que no se ve reflejado en tema de regalías esos recursos en las comunidades. Entonces, en temas de desarrollo humano no se ve, y en temas de desarrollo sostenible tampoco, ¿sí? Porque no estamos garantizando la sostenibilidad de los recursos naturales a las futuras generaciones. Y él también hablaba de unos objetivos de desarrollo sostenible, que era un cartelito con 17 objetivos, que digamos que a nivel mundial se dieron cuenta que si no hacíamos algo por el planeta se nos va a acabar. Y todos los gobiernos, o 193 países, decía él, están comprometidos con esta agenda y con estos objetivos y en sus planes de desarrollo, digamos que centran sus actividades en cumplir esos objetivos. Entonces hay objetivos como cero pobreza, cero hambre, eh, educación de calidad, bueno, son 17 y todos digamos que apuntan a temas de desarrollo humano y desarrollo sostenible. Entonces todos los gobiernos, desde el gobierno nacional, municipal, departamental, en sus planes de desarrollo deben estar trabajando en pro de estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces acá digamos que queda un poco más claro el tema de crecimiento, que es un tema solo de producción, y tema de desarrollo, que lo viene de desarrollo económico, sostenible y desarrollo humano. ¿Sí? Entonces el tema de sostenibilidad es un tema medioambiental. Desarrollo humano tiene que ver con las variables de educación, nivel de vida, y el tema de desarrollo económico, que sí es como revisar qué tanto aumentan las variables. Vamos a revisar ahorita, espero que no se me demore este video. Otro agregado económico que ya es el último que ustedes van a trabajar, que es el IPC, ¿sí? Y es básicamente el índice de precios al consumidor. Es de lo que les habla este video y les explica qué es eso del IPC, para qué sirve el IPC, cómo se mide el IPC. Él les da ahí un ejemplo pequeñito. Les explica cómo se mide el IPC, cómo los gobiernos, de dónde lo sacan, por ejemplo, que creo que hoy en la web
el director les va a explicar. No todos los gobiernos tienen una entidad que se encarga de hacer estas mediciones. En Colombia, la entidad encargada de hacer la medición de este agregado es el DANE. Entonces, en uno de los videos que yo les voy a compartir, también les voy a explicar cómo se ingresa a la página del DANE y cómo encontramos nosotros esos índices o esas cifras que les compartieron a ustedes, dónde las pueden encontrar ustedes. La idea es que yo les comparta un videito pequeño donde les explique. Entonces, vamos a revisar este video, Juan David, y volvemos a hacer el debate y ya finalmente hacemos un jueguito. O índice de precios al consumidor es una medida de precio de los bienes y servicios adquiridos por un consumidor típico de algún país. Por lo general, hay departamentos o dependencias en cada país que se dedican a calcular este nivel de precios mes a mes. ¿Y cómo se calcula? Funcionarios de los departamentos de estadística realizan encuestas en todo tipo de negocios para conocer el precio de un grupo de artículos que los economistas denominan la canasta. Con la canasta se determina la importancia que le dan los consumidores a ciertos productos. Por ejemplo, si los consumidores compran en su mercado mucha carne, entonces en la canasta se le debe dar mayor importancia o ponderación al precio de la carne. Los economistas proponen ciertos pasos para calcular el IPC. El primero es identificar la canasta. Luego, conocer los precios. Con estos datos hallamos el costo de la canasta. Luego, se elige un año base para comparar con otros años el incremento de los precios. Después de encontrar el IPC o el nivel de precios de diferentes años, se calcula la tasa de inflación. Recordemos algo, el IPC es una medida del nivel de precios, por ejemplo 800, pero la tasa de inflación es el cambio porcentual de los precios con respecto al año o mes anterior, por ejemplo 10%. Veamos un ejercicio para clarificar el proceso. Supongamos que la canasta de un consumidor típico es 4 libras de carne y 2 litros de leche. Vamos para el paso 2, conocer los precios. Supongamos que estos son los precios de la carne y de la leche para diferentes años. Ya con los precios hallamos el costo total de la canasta para el consumidor. Para el año 2016 el costo de la canasta es 4 libras por $3 más 2 litros de leche por $1. Esto equivale a un costo total de $14 la canasta. Para el 2017, multiplicando las 4 libras de carne y los 2 litros de leche por los precios del 2017, tenemos que el costo total de la canasta es de $20. Para el 2018, realizando la misma operación, la canasta tendría un costo de $26. En el cuarto paso, elegimos el año base para comparar el incremento de los precios. Supongamos que es el 2016. En el siguiente paso calculamos el IPC para cada año. Para tener en cuenta, el IPC es igual al precio de la canasta del año actual dividido sobre el precio de la canasta del año base, y esto lo multiplicamos por 100. Por ejemplo, para hallar el IPC del 2016 dividimos $14 sobre $14 y lo multiplicamos por 100. Esto quiere decir que el IPC del año base es 100. Para el IPC del 2017 dividimos el precio de la canasta del 2017 sobre el precio de la canasta del año base y lo multiplicamos por 100. Nos da como resultado 142.9. Por último, calculemos el IPC del 2018. Dividimos 26, que es el precio de la canasta del 2018, sobre el precio de la canasta del año base 14. Esto lo multiplicamos por 100 y nos da como resultado 185.7. Ahora sí, podemos calcular la tasa de inflación. Para el 2017 la calculamos así. Restamos el IPC del 2017 menos el IPC del 2016 sobre el IPC del 2016. Luego lo multiplicamos por 100. Con los datos que tenemos, entonces restamos 142.9 menos 100 y dividimos esto sobre 100. El resultado se multiplica por 100 y tenemos para el 2017 una tasa de inflación del 42.9% con respecto al 2016. El mismo ejercicio lo realizamos para hallar la tasa de inflación del año 2018.
Restamos 185.7 menos 142.9 sobre 142.9. Multiplicando por 100 tenemos una tasa de inflación para el 2018 de 29.9% respecto al periodo anterior. De esta manera se calcula el IPC y la tasa de inflación respecto al año anterior. Recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, déjala por favor en los comentarios. Listo, Juan David. Entonces acá ya logramos identificar nosotros el otro agregado económico que es el IPC y nos hablaron de uno mucho más amplio que es la inflación, ¿sí? Entonces fíjate que acá nos hablan de una canasta, no sé si tú hayas escuchado en noticias o en algún lado el tema de la canasta o los productos de la canasta familiar. Sí, señora. Entonces, mira, para medir el IPC, todos los países, digamos que la ventaja de la economía es que en todos los países se habla, así hablemos diferente idioma, estos agregados y estos conceptos y estas variables son iguales en todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de canasta familiar, en México, Japón, Australia, Estados Unidos, Colombia, la canasta familiar es lo mismo, ¿sí? Que son unos productos que se recogen porque son muy, digamos, consumidos por los hogares. Entonces, cada uno de los países tiene un determinado número de productos en la canasta familiar. Colombia tiene muchísimos, no recuerdo la cantidad ahorita, no sé si son 1.200, no recuerdo bien cuántos son, pero digamos que en la web les van a explicar. Entonces te sugiero que revises la grabación de la web. Entonces esos productos que hacen parte de la canasta familiar, digamos que son los que se ven afectados por el tema de la inflación, ¿sí? Digamos que esos precios de esos productos se ven afectados por el tema de la inflación. Entonces, digamos que los más conocidos por nosotros son todo lo que nosotros echamos a la cesta del mercado, que el arroz, que el aceite, que la papa, que la yuca, que la sal, bueno, todo lo que tú consumes en tus alimentos. Todos estos hacen parte de la canasta familiar y muchos otros que nosotros no consumimos, pero que hacen parte de la canasta familiar, ¿sí? Entonces, cuando aumenta la inflación, digamos, digamos, conexidad que hay entre estas dos variables. Cuando aumenta la inflación, pues el índice de precios es porque el índice de precios de estos productos aumentó. La inflación hace referencia al nivel de precios de esos productos que están en la canasta familiar. Entonces, se aumentó la inflación, es porque estos productos subieron de precio, ¿sí? El tema de inflación y salario mínimo que yo te estaba hablando ahorita, generalmente la inflación tiene un índice mucho más elevado que lo que nos suben a nosotros el salario y por eso nosotros no hemos reflejado ese aumento. Sí, que la idea es que pues que cada año tú puedas, si te suben el salario, pues que tú puedas comprar más cositas, pues resulta que no, porque también la inflación aumenta. Entonces esa relación entre salario e inflación no nos permite a nosotros ver de manera directa esos beneficios en el aumento del salario. No te preocupes por esos cálculos que viste, porque yo les voy a explicar de manera más clara en las cipas que voy a hacer el sábado a las 9 de la mañana, cómo hacer estos cálculos. ¿Sí? Digamos que lo importante es que tú sepas qué es el IPC y qué es la inflación. Fíjate que el IPC, digamos que la inflación se mide en tasa, ¿sí? En porcentaje, 10%, 20%. Generalmente a ustedes les dan siempre un año base, ¿sí? Un año para que comparen las demás cifras. Sí, generalmente, si estamos hablando de 5 años entre el 2016 y el 2021, les van a decir el año base es el 2016. Vamos a comparar todas las cifras con ese 2016. Si no les dan el año base, entonces ustedes eligen entre el 2016 y el 2021 el año que quieran para tomarlo de año base, que era el ejercicio que hacían ahí en la actividad de las canastas, la variación de las canastas y la variación de la tasa de inflación. Entonces, no te afanes por eso. Que la idea acá es que les quede claro el tema de inflación y el tema del IPC. Los cálculos los trabajamos el próximo sábado en las CIPAS, en el encuentro que vamos a tener.
Entonces te sugiero que asistas a este encuentro. Y Juan David, ¿no puedes compartirme pantalla tú ahorita? ¿O te queda muy difícil? ¿Estás a través de celular? Sí, tutora, estoy en el celular. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a abrir este link acá y tú me vas a decir, no, que es que mi internet está un poquito lenturris, por eso quería que lo abrieras. Tú me vas a decir que tú eres el que va a responder, ¿listo? Es un jueguito. Y tú vas a responder. Ay, no me lo deja abrir. Ya me lo quitaron. Espérame a ver. Era un jueguito de unas 3 preguntitas que habían, pero creo que ya lo quitaron. Eran 3 preguntitas que habían en torno a lo que habías visto de una ranita. ¿Tú entraste al anterior, sí, al de la actividad anterior? Sí, señora. No sé si recuerdas, es algo parecido. Sí, que Ay, era dos como un ranitas. juego de una ranita, que si Este es respondía igual. mal se caía. Exacto. Este es igual, pero creo que ya quitaron, ya deshabilitaron el link. Esperemos a ver. Si abre, tú respondes desde acá. Porque no me abrió el anterior. Entonces, mientras abre No, no abre, definitivamente no abre. Juan David, ¿tú ya pusiste asistencia en plataforma a esta réplica? No, señora. Por favor, ingresa a plataforma y leas que asististe a la réplica. Cuando terminemos, ingresas y leas. ¿Puedes ingresar ahorita? No, o sea que no te deje. Igual si no te deja en Sí, plataforma, tutora, ya ingresa. estoy ingresando. Entonces, Juan David, Es en quería la parte de preguntarte, abajo. Ah, no, sí, confirmar ¿dónde asistencia. están Ya, los tutora. tipos de primera matrícula? Debe Sí, ya. aparecer mi nombre Sí, se ha y marcado la la fecha de asistencia. hoy. Eso, con la 4 de fecha de hoy marcada. junio, las Exacto, 6:30. Sí, tutora, ya. exacto. Listo, listo, Juan David. Entonces quería preguntarte lo siguiente antes de irnos. No sé si has notado que el tema de mi retroalimentación con el curso de primera matrícula la estoy haciendo últimamente a través de videos. ¿Sí? No la estoy haciendo con texto, sino a través de videos. Quiero que me digas si esta estrategia te parece buena o te gusta más el audio, solo el audio, o el texto escrito en el foro. Sí, tutora, por video está bien. Listo, entonces voy a seguir haciendo la retroalimentación así. En caso de que pase lo que pasó ahorita con tu compañera, que se me fue el mensaje de ella y no la retroalimenté, ustedes tienen varios canales para contactarse conmigo, excepto WhatsApp, que era un estudiante por ahí me estuvo buscando toda la semana insistentemente porque no le había calificado su tarea que llegó después de la fecha, pero que yo no pude calificar porque lo que te contaba, habíamos estado en encuentro de líderes y no teníamos tiempo. Y ella me pedía mi número de celular. Yo mi número de celular no lo doy porque tengo 250 estudiantes acá. ¿Sí? Y es que muchos estudiantes me escriban, entonces yo no lo doy. Ustedes tienen a través de correo interno, a través de correo institucional y a través de esta plataforma Teams, por el chat, ustedes me buscan como Cindy Marisela Salinas y me escriben. En caso de que tú entregues una retroalimentación y hayan pasado 24 horas y yo no te haya retroalimentado, fue porque se me pasó. Entonces te sugiero que porfa me escribas porque como tengo tantos estudiantes se me puede pasar, que fue lo que ocurrió con tu compañera, que ya le voy a hacer la retroalimentación respectiva, pues para evitar que ustedes se queden esperando a que la profe conteste y nunca les conteste porque la profe se le pasó el mensaje, ¿sí? Y pues digamos que la idea es que ustedes tengan de manera inmediata esta respuesta. Entonces sí te sugiero que hagas uso de estos canales. Que entregues tus trabajos a tiempo en caso de que algo se te presente, pues que de manera normal me puedes decir, me puedes escribir, profe, no puedo entregarlo. Digamos que yo les tengo a ustedes mucha consideración y la idea es que ustedes permanezcan en el curso. Sí, si algo de pronto no comprendiste, igual me puedes escribir por interno, profe, necesito un encuentro entre los dos porque no entendí este tema o no entendí cómo hacer la gráfica. Yo estoy disponible de 8 a 12, de 2 a 6, de martes a viernes.
con ustedes estoy ahí. Entonces, el que me escribe a mí por chat, ahí está, y ahí le doy, digamos que su encuentro conmigo, solitos los dos. Entonces, cualquier duda que tengas, no esperes hasta última hora, nada. Recomendación, revisar la grabación de la web que voy a dejar mañana, que tuvieron ahorita con el profe Carlos. Y esta grabación ahorita te va a quedar a ti en el chat, en este chat, entonces no veo necesario compartírtela porque a ti te va a quedar en el chat. ¿Listo, Juan David? No sé si tengas alguna pregunta. No, tutora, todo me quedó muy claro. Listo, entonces el sábado te va a quedar mucho más claro, porque ya has visto la grabación de la web. Creería yo que ya se ha adelantado un poco o del ensayo o de las gráficas y pues ya estamos 100% el sábado concentrados en la actividad. Que la idea es que ya para este día ustedes queden con el 80% de su actividad desarrollada. Perfecto, Juan David. Entonces no es más por este encuentro y te espero entonces el próximo sábado a las 9 de la mañana. Mañana les envío citación a través de correo interno, correo institucional y por los foros para que asistan a las 9 de la mañana al CIPAS de curso. Entonces, que Bueno, pases tutora, bonita muchas noche. gracias. Que pases bonita noche, Juan David. Igualmente, tutora. Chao. Gracias.